Existen incontables tragedias que han marcado la historia de culturas y familias, algunas como guerras, racismo, dictaduras, terremotos o huracanes, donde el único deseo era sobrevivir y para hacer esto era obligatorio adaptarse, reinventarse, dejar atrás el esfuerzo pasado y construir una nueva realidad. Quien no era capaz de hacerlo, perdía la vida. Esto también ocurre a nivel personal en tiempos actuales. Por ejemplo, las personas pierden su trabajo, su casa, su matrimonio, muere algún familiar, pero debes continuar viviendo. Y quien no es capaz de adaptarse a estos cambios, se pierde en desórdenes mentales o elige el suicidio. Pero debido a las incontables historias de resiliencia, es sorprendente la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de recuperarse frente a la adversidad. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. Mirando de cerca este deseo del ser humano por conservar la vida, me pregunté ¿hasta dónde es capaz de adaptarse el ser humano? Veamos estos increíbles casos de niños criados por animales. John Sabunya. La historia de John ha sido documentada por testimonios oficiales y libros, y es uno de los casos más conocidos en la historia moderna de lo que los científicos llaman niños ferales o niños salvajes. John es conocido como el niño criado por monos. Este nació en la época de los años 80, en medio de la guerra civil de Uganda, África. Un conflicto que dejó a ese país en muy malas condiciones. Se cree que su padre, cuando éste tenía aproximadamente 3 años, asesinó a su madre brutalmente y según una versión mayoritaria, el niño huyó a la selva, asustado y temiendo por su vida. No obstante, hay otra versión que dice que su padre lo abandonó porque no quería hacerse cargo de él. Al encontrarse solo en la selva, una colonia de monos africanos se encontró con el niño y lo recibió. John siguió a los monos y con el tiempo comenzó a copiar sus gestos, sonidos y manerismos, además de que aprendió a trepar en los árboles hábilmente. Los monos lo aceptaron como parte de su grupo y el niño cuenta que jugaban todo el tiempo. Durante el periodo que vivió en la selva, que se estima fue alrededor de 3 años, el cuerpo de John Sabunya estaba lleno de llagas, costras y heridas, y caminaba en 4 patas. No podía comunicarse de forma efectiva con los humanos. En 1991 fue llevado a un orfanato y a lo largo de 8 años fue adaptándose al comportamiento humano, aprendiendo a hablar, cantar y hacer deportes. Oksana Malaya, conocida como la niña criada por perros, es una niña ucraniana que nació el 4 de noviembre del 1983 en Novaya. Sus padres eran adictos alcohólicos y cuando la niña tenía 3 años de edad, la abandonaron en la parte trasera de su casa, viviendo en la caseta de los perros. Posteriormente, la niña fue cuidada por los perros salvajes de la zona, adoptando sus conductas y modales. Se comunicaba por medio de ladridos y gruñidos, dormía acurrucada como un perro, comía sobras y carne cruda y tenía muy agudizados los sentidos de la vista y el olfato. Oksana se comportaba exactamente como un perro, jadeaba, olía la comida antes de ingerirla, andaba a 4 extremidades, enseñaba los dientes al sentirse amenazada, ladraba y gruñía.
Luego de convivir aislada con los caninos durante 5 años aproximadamente, la llevaron a vivir a una clínica para discapacitados mentales. Oksana pudo aprender a hablar otra vez porque ella ya tenía ciertas bases lingüísticas antes de que la abandonaran, pero aunque comenzó a adaptarse al comportamiento humano, cuando se siente estresada vuelve a tener conducta canina y hoy día conserva una capacidad mental de una niña de 6 años. Marcos Rodríguez Pantoja, conocido como el niño criado por lobos. Marcos, siendo un niño, emigró junto a sus padres a Madrid, donde su madre falleció en 1954, teniendo Marcos 7 años, y tras una vida de malos tratos, es vendido o entregado a un pastor, y cuando éste murió, el niño quedó abandonado en medio de la naturaleza. Más tarde fue encontrado en 1965 por la Guardia Civil, tras 11 años viviendo en completo aislamiento de los seres humanos y con la sola compañía de los lobos. Durante su aislamiento, el niño aprendió los ruidos de los animales con los que convivió y los empleó para comunicarse con ellos, mientras poco a poco abandonó el lenguaje humano, aunque luego de haber sido rescatado, fue adaptándose a la vida social normal. Manifestaba en la edad adulta su preferencia por la vida en el campo y con los animales. Está claro que desconcierta un poco conocer de estos casos al nivel de civilización que está el ser humano hoy día, pero por otro lado es muy heroico la manera en que estos niños sobrevivieron y la inteligencia que aplicaron para adaptarse. Si investigamos, como estos casos hay muchos, unos verídicos y otros inventados de la imaginación de las personas, pero lo que me interesa rescatar de este video es el evidente potencial que tiene el ser humano para adaptarse al cambio y conservar la vida. A lo largo de la literatura, nos encontramos con muchas referencias a este fenómeno, desde el caso de la loba que amamantó a Rómulo y a Remo, fundadores de Roma según la mitología, hasta la historia de Tarzán o Mowgli en el libro de la selva. Estas historias podrían estar basadas en el miedo inconsciente del ser humano por quedar desprotegido en el mundo. A este tipo de niños se le conoce como niños salvajes, ya que es una persona que ha vivido fuera de la sociedad durante un largo periodo de su infancia. Pierden varias facultades dignas del ser humano. También desarrollan capacidades jamás imaginadas. Cuéntame tu opinión sobre este tema. ¿Crees que el ser humano es capaz de hacer lo necesario para sobrevivir? ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación similar? Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos, darle like y suscribirte. Te invito a buscarme en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.